Bienvenidos a este fascinante viaje a través de los secretos de Moisés y otras figuras bíblicas que han dejado una marca indeleble en la historia y la fe de la humanidad. En este poderoso video, nos sumergiremos en las vidas y los legados de estos personajes bíblicos, explorando sus experiencias, enseñanzas y encuentros divinos que continúan inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo. Secreto 1. El origen divino de Moisés. El nacimiento de Moisés es mucho más que un mero acontecimiento histórico. Es un testimonio del cuidado y la providencia divina que operan en los momentos más oscuros de la historia humana. Joquebed, su madre, no solo salvó su vida al ponerlo en una canasta en el río Nilo, sino que, sin saberlo, allanó el camino para que su hijo cumpliera un destino sobrenatural. Este secreto nos enseña que incluso en tiempos de desesperación, Dios está obrando detrás de escena para cumplir su propósito. La vida de Moisés en el palacio de Faraón nos revela una lección crucial sobre la identidad. Aunque fue criado como un príncipe egipcio, Moisés nunca perdió su conexión con su verdadero pueblo, los hebreos. Esta dualidad en su identidad preparó el escenario para su llamado divino y su papel como liberador del pueblo de Israel. Nos recuerda que nuestra verdadera identidad no está determinada por nuestras circunstancias externas, sino por nuestra relación con Dios y nuestro propósito en Él. Secreto 2. El encuentro en la zarza ardiente. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es un momento de revelación divina que transforma su vida por completo. En medio de la ordinaria labor de pastorear ovejas, Moisés es confrontado con la presencia santa de Dios, quien lo llama por su nombre y le encomienda una tarea monumental: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este encuentro nos enseña que Dios a menudo nos llama en los lugares y momentos más inesperados, desafiándonos a confiar en su plan y a obedecer su voz. La zarza ardiente también simboliza la santidad y la presencia de Dios en medio de la adversidad. Aunque la zarza ardía con fuego, no se consumía, lo que representa la presencia constante y eterna de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Moisés experimenta el temor y la duda ante la magnitud de su llamado, pero Dios le asegura que estará con él en cada paso del camino. Este secreto nos anima a confiar en la promesa de Dios de estar con nosotros siempre, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Secreto 3. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas que azotaron a Egipto son un testimonio del poder y la autoridad de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y los dioses falsos de esta tierra. Cada plaga fue un juicio divino diseñado no solo para liberar al pueblo de Israel, sino también para demostrar la futilidad de la adoración de los dioses egipcios. Desde las plagas de la sangre y las ranas hasta la muerte de los primogénitos, cada evento fue una declaración de guerra de Dios contra la opresión y la injusticia. Sin embargo, las plagas también revelan la dureza de corazón del faraón y su resistencia a la voluntad de Dios. A pesar del sufrimiento que causaron a su pueblo, el faraón se niega a liberar a los hebreos, lo que lleva a un aumento en la intensidad y la gravedad de las plagas. Este secreto nos enseña que la resistencia obstinada al plan de Dios solo conduce a un mayor sufrimiento y juicio, y nos desafía a someternos humildemente a la voluntad de Dios en todas las cosas. Secreto 4. El paso del Mar Rojo. El milagroso paso del Mar Rojo es uno de los eventos más dramáticos y poderosos en toda la historia bíblica. Moisés, con la vara de Dios en su mano, levanta su mano sobre el mar, y las aguas se dividen, permitiendo que el pueblo de Israel cruce en tierra seca. Este evento sobrenatural no solo marca la liberación física del pueblo de Israel, sino también su emancipación espiritual de la esclavitud en Egipto. El paso del Mar Rojo es un recordatorio tangible del poder y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Aunque el ejército egipcio persigue a los israelitas con la intención de destruirlos, Dios interviene para protegerlos y guiarlos a la seguridad. Esta experiencia nos enseña que no hay obstáculo demasiado grande para el poder de Dios, y que Él es capaz de abrir caminos donde parece no haber salida. Nos desafía a confiar en su providencia y dirección, incluso en medio de las situaciones más difíciles y aparentemente imposibles. Secreto 5. El maná en el desierto.
La provisión divina de maná en el desierto es un testimonio del cuidado y la bondad de Dios hacia su pueblo durante su peregrinación en el desierto. Cada mañana, los israelitas se despertaban para encontrar una capa de maná cubriendo el suelo, lo que les proporcionaba alimento para el día. Este milagro diario no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también fortalecía su fe y confianza en la provisión de Dios. El maná también nos enseña lecciones importantes sobre la gratitud y la obediencia. Aunque inicialmente los israelitas se regocijaron por la provisión de Dios, pronto comenzaron a quejarse y anhelar los alimentos que comían en Egipto. Su falta de gratitud y confianza en Dios resultó en consecuencias negativas, como la ira divina y la disciplina. Este secreto nos desafía a ser agradecidos por las bendiciones que recibimos de Dios y a confiar en su provisión constante en nuestras vidas. Secreto 6. La ley en el monte Sinaí. La entrega de la ley en el monte Sinaí marca un hito crucial en la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. A través de Moisés, Dios les revela su santa voluntad y los mandamientos que deben seguir para vivir en comunión con Él. Estos mandamientos abarcan todos los aspectos de la vida humana, desde la adoración y la ética hasta las relaciones sociales y la justicia, proporcionando un marco moral y espiritual para la comunidad de fe de Israel. La ley también sirve como un recordatorio constante del carácter santo y justo de Dios, así como de la responsabilidad del pueblo de Israel de obedecer su voluntad. Aunque los mandamientos de Dios pueden parecer restrictivos en un principio, en realidad son un regalo divino que nos guía hacia una vida de plenitud y bendición. Este secreto nos desafía a honrar y obedecer la ley de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que en ella encontramos libertad y vida abundante. Secreto 7. El resplandor del rostro de Moisés. El resplandor del rostro de Moisés es un milagroso fenómeno que ocurre después de su encuentro con Dios en el monte Sinaí. Cuando Moisés desciende del monte, su rostro brilla con la gloria de Dios, dejando maravillado al pueblo de Israel. Este evento muestra la intimidad y la comunión profunda que Moisés tenía con Dios, así como el impacto transformador de su presencia. El resplandor del rostro de Moisés es una manifestación visible de su comunión con Dios y su papel como mediador entre Dios y su pueblo. A través de este milagro, Dios muestra su aprobación sobre la vida y el ministerio de Moisés, así como su deseo de que su pueblo experimente su presencia de manera íntima y personal. El resplandor del rostro de Moisés es un recordatorio de la santidad de Dios y su capacidad para transformar nuestras vidas cuando nos acercamos a Él con humildad y reverencia. Secreto 8. El agua de la roca. El octavo secreto se encuentra en Números 20, donde Moisés hace brotar agua de una roca en el desierto. Ante la sed del pueblo de Israel, Moisés recibe instrucciones de Dios para hablar a la roca, pero en su ira, golpea la roca 2 veces. A pesar de su desobediencia, Dios muestra su gracia al proveer agua para su pueblo. Este evento revela la humanidad de Moisés y la paciencia de Dios para con sus siervos. El episodio del agua de la roca es un recordatorio de la importancia de la obediencia y la confianza en Dios en todas las circunstancias. Aunque Moisés actuó precipitadamente debido a su frustración y enojo, Dios todavía demostró su fidelidad al proveer para las necesidades del pueblo de Israel. Este pasaje nos enseña que incluso en nuestros momentos de debilidad y falla, Dios está dispuesto a mostrar su gracia y misericordia hacia nosotros. Secreto 9. La transfiguración de Moisés. El noveno secreto se encuentra en Deuteronomio 34, donde se relata la muerte de Moisés y su transfiguración en el monte Nebo. Aunque Moisés no entra en la tierra prometida, Dios le muestra la tierra desde lejos y lo entierra en un lugar desconocido. Esta transfiguración de Moisés muestra su singular relación con Dios y su papel como uno de los más grandes profetas de Israel. La transfiguración de Moisés es un testimonio de su cercanía con Dios y su papel como intermediario entre Dios y su pueblo. Aunque Moisés no llegó a ver la realización completa de las promesas de Dios, su vida y ministerio dejaron un legado perdurable para las generaciones futuras. Este pasaje nos recuerda la importancia de vivir una vida de fidelidad y obediencia a Dios,
independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Secreto 10. El legado de Moisés. El 10º y último secreto es el legado perdurable de Moisés, que se encuentra en toda la historia del pueblo de Israel. Su liderazgo, su obediencia y su comunión con Dios dejaron un impacto indeleble en la historia de Israel y en la fe de millones de personas en todo el mundo. A través de su vida y ministerio, Moisés nos enseña valiosas lecciones sobre la fidelidad, la obediencia y la comunión con Dios. El legado de Moisés perdura a lo largo de las generaciones como un testimonio de su compromiso con Dios y su pueblo. Su liderazgo valiente y su dedicación a la voluntad de Dios inspiran a creyentes de todas las edades a seguir su ejemplo y confiar en el poder y la fidelidad de Dios en sus propias vidas. A través del legado de Moisés, aprendemos que no importa cuán grandes sean nuestros desafíos, Dios está siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro viaje de fe. Secreto 11. La intercesión de Moisés por el pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14, se relata un episodio clave en la vida de Moisés: su intercesión por el pueblo de Israel, después de que éstos pecaran adorando al becerro de oro. A pesar de la ira justa de Dios hacia su pueblo, Moisés intercede en su favor, rogando por su perdón y recordando las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Esta valiente acción de Moisés demuestra su profunda compasión por su pueblo y su compromiso de interceder ante Dios en su nombre. La intercesión de Moisés por el pueblo de Israel es un poderoso ejemplo del papel del mediador entre Dios y los hombres. A través de su valiente acto de intercesión, Moisés demuestra su amor y preocupación por su pueblo, así como su profundo conocimiento de la naturaleza y los caminos de Dios. Esta historia nos desafía a seguir el ejemplo de Moisés, siendo intercesores diligentes por aquellos que necesitan la gracia y el perdón de Dios en sus vidas. Secreto 12. La revelación del nombre de Dios. En Éxodo 3, cuando Moisés es llamado por Dios en la zarza ardiente, Dios revela su nombre a Moisés como «Yo soy el que soy». Esta revelación del nombre de Dios no solo establece su identidad única y su autoridad suprema, sino que también revela su naturaleza eterna y su presencia constante en la vida de su pueblo. A través de este nombre, Dios se revela como el ser autoexistente, el que está presente en todo tiempo y lugar, y el que cumple fielmente sus promesas. La revelación del nombre de Dios es un momento crucial en la historia de la salvación, ya que establece una base sólida para la relación entre Dios y su pueblo. A través de su nombre, Dios invita a su pueblo a confiar en su fidelidad y a depender de su presencia constante en sus vidas. Esta revelación nos desafía a conocer a Dios íntimamente y a confiar en su carácter eterno en todas las circunstancias que enfrentemos. Secreto 13. La rebelión de Coré. En el libro de Números, capítulos 16 y 17, se relata la historia de la rebelión de Coré contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Estos hombres desafían la autoridad de Moisés y buscan establecerse como líderes del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios interviene y castiga a los rebeldes, confirmando la autoridad de Moisés como líder escogido por Dios. Esta historia muestra los peligros de desafiar la autoridad establecida por Dios y la importancia de someterse a sus designios. Aunque Moisés enfrentó oposición y resistencia, Dios siempre estuvo con él, respaldando su liderazgo y protegiéndolo de sus enemigos. La historia de la rebelión de Coré nos recuerda la importancia de honrar a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros y confiar en su sabiduría y dirección en todas las cosas. Secreto 14. La incredulidad en Cades Barnea. En el libro de Números, capítulo 13, se relata la historia de los espías que son enviados a explorar la tierra de Canaán. A pesar de los informes positivos de la mayoría de los espías, el pueblo de Israel se niega a creer que pueden conquistar la tierra prometida y se rebela contra Dios y su liderazgo. Como resultado de su incredulidad, Dios decreta que la generación que salió de Egipto no entrará en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. La incredulidad del pueblo de Israel en Cades Barnea es un recordatorio de los peligros de desconfiar de las promesas y el poder de Dios.
Aunque Dios había demostrado repetidamente su fidelidad y poder a lo largo de su liberación de Egipto, el pueblo de Israel todavía dudaba de su capacidad para cumplir sus promesas. Esta historia nos desafía a confiar plenamente en Dios y en su palabra, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Nos anima a seguir adelante con valentía y fe, sabiendo que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Secreto 15. La lucha contra Amalek. En el libro de Éxodo, capítulo 17, se relata la batalla entre Israel y Amalek. Mientras el pueblo de Israel viaja por el desierto, Amalek ataca por sorpresa, buscando destruirlos. Moisés ordena a Josué que conduzca a los hombres a la batalla, mientras él sube a la cima de una colina con la vara de Dios en su mano. Mientras Moisés levanta sus manos, Israel prevalece en la batalla, pero cuando las baja, Amalek tiene ventaja. Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés hasta que Israel gana la batalla. Esta historia ilustra la importancia de la intercesión y la dependencia de Dios en la batalla espiritual. Moisés, con la vara de Dios en su mano, representa la autoridad divina que trae la victoria sobre los enemigos de Dios. A través de la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel experimenta el poder de Dios para derrotar a sus enemigos. Esta historia nos enseña que nuestra victoria en la batalla espiritual depende de nuestra comunión con Dios y nuestra confianza en su poder para pelear en nuestro favor. Secreto 16. El ayuno y la oración en el monte Sinaí. En Éxodo 24 se relata cómo Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. Antes de su encuentro con Dios, Moisés y Josué ascienden al monte, dejando a Aarón y Hur a cargo del pueblo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permanece en la presencia de Dios, sin comer ni beber. Este tiempo de ayuno y oración prepara a Moisés espiritualmente para recibir las instrucciones y la revelación divina que Dios tiene para él. El ayuno y la oración de Moisés en el monte Sinaí son un poderoso ejemplo de la importancia de buscar la presencia de Dios con humildad y dedicación. A través de su renuncia de alimento y su enfoque en la comunión con Dios, Moisés demuestra su deseo de conocer la voluntad y los caminos de Dios más plenamente. Este secreto nos desafía a buscar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, sabiendo que Él está siempre dispuesto a revelarse a aquellos que lo buscan sinceramente. Secreto 17. La construcción del tabernáculo. En Éxodo 25 al 27 se describen las instrucciones detalladas que Dios da a Moisés para la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Esta estructura móvil serviría como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo durante su peregrinación en el desierto. Cada aspecto del tabernáculo, desde el arca del pacto hasta el altar de incienso, fue diseñado con precisión divina para reflejar la santidad y la gloria de Dios. La construcción del tabernáculo es un testimonio del compromiso de Moisés de obedecer las instrucciones de Dios con precisión y cuidado. A través de su liderazgo diligente, Moisés supervisa la construcción del tabernáculo según las especificaciones divinas, garantizando que sea un lugar adecuado para la adoración y la comunión con Dios. Esta historia nos desafía a ser obedientes a la voluntad de Dios en todas las cosas, incluso en los detalles aparentemente insignificantes, sabiendo que Él honra y bendice la obediencia fiel. Secreto 18. La preparación de Josué como sucesor. En el libro de Deuteronomio 31, Moisés prepara a Josué para que asuma el liderazgo del pueblo de Israel después de su muerte. Reconociendo que su tiempo en la tierra está llegando a su fin, Moisés insta a Josué a ser valiente y fuerte, confiando en la presencia y el poder de Dios para guiarlo en su nueva posición de liderazgo. Este acto de transferencia de liderazgo es crucial para garantizar la continuidad del plan y propósito de Dios para su pueblo. La preparación de Josué como sucesor de Moisés es un ejemplo poderoso de la importancia de invertir en la próxima generación de líderes. Moisés reconoce el llamado y el potencial de Josué, y se compromete a equiparlo y prepararlo para liderar al pueblo de Israel en su ausencia. Este secreto nos desafía a invertir en el desarrollo y la capacitación de líderes jóvenes, asegurando así la continuidad del ministerio y la obra de Dios en el mundo.
Secreto 19. La unción de Josué. En el libro de Números 27, Moisés ungía a Josué como su sucesor delante de toda la congregación de Israel. Con el respaldo de Dios, Moisés transfiere su autoridad y liderazgo a Josué, equipándolo para llevar adelante la obra de Dios después de su partida. Esta unción divina marca el inicio del ministerio de Josué como líder del pueblo de Israel y muestra el reconocimiento y la confirmación de Dios sobre su vida y llamado. La unción de Josué es un recordatorio del papel crucial que juegan los líderes ungidos por Dios en su plan para su pueblo. Al recibir la unción de Moisés, Josué asume la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida y la realización de las promesas de Dios. Secreto 19. La unción de Josué. En el libro de Números 27, Moisés ungía a Josué como su sucesor delante de toda la congregación de Israel. Con el respaldo de Dios, Moisés transfiere su autoridad y liderazgo a Josué, equipándolo para llevar adelante la obra de Dios después de su partida. Esta unción divina marca el inicio del ministerio de Josué como líder del pueblo de Israel y muestra el reconocimiento y la confirmación de Dios sobre su vida y llamado. La unción de Josué es un recordatorio del papel crucial que juegan los líderes ungidos por Dios en su plan para su pueblo. Al recibir la unción de Moisés, Josué asume la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida y la realización de las promesas de Dios. Su vida y ministerio nos enseñan la importancia de ser fieles y obedientes a Dios en todo momento, confiando en su provisión y dirección para cumplir su propósito en nuestras vidas. Secreto 20. El legado de Josué. El 20º secreto es el legado perdurable de Josué, que se encuentra en toda la historia del pueblo de Israel. Después de la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel y lleva a cabo la conquista de la tierra prometida. A través de su liderazgo valiente y su compromiso con Dios, Josué continúa la obra de Moisés y asegura la herencia de Dios para su pueblo. El legado de Josué perdura a lo largo de las generaciones como un testimonio de su fidelidad y obediencia a Dios. Su liderazgo valiente y su compromiso con la palabra de Dios inspiran a creyentes de todas las edades a seguir su ejemplo y confiar en el poder y la fidelidad de Dios en sus propias vidas. A través del legado de Josué, aprendemos que no importa cuán grandes sean nuestros desafíos, Dios está siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro viaje de fe. Secreto 21. El descanso en la tierra prometida. En el libro de Josué, capítulo 21, se relata cómo Dios cumplió todas las promesas que había hecho a su pueblo al darles reposo en la tierra prometida. Después de décadas de peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel finalmente encuentra descanso y seguridad en la tierra que Dios les había prometido. Esta realización marca el cumplimiento fiel de las promesas de Dios y el inicio de una nueva era de paz y prosperidad para su pueblo. El descanso en la tierra prometida es un poderoso testimonio del amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo. A través de su providencia y protección, Dios asegura la herencia de su pueblo y les da reposo de sus enemigos. Este evento nos recuerda la importancia de confiar en las promesas de Dios y perseverar en nuestra fe, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Nos anima a descansar en la seguridad de su amor y cuidado, incluso en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Secreto 22. La renovación del pacto en Siquem. En el libro de Josué, capítulo 24, se relata cómo Josué reúne a todas las tribus de Israel en Siquem para renovar el pacto con Dios. Después de recordar la fidelidad y las bendiciones de Dios a lo largo de su historia, Josué insta al pueblo de Israel a comprometerse nuevamente con Dios y a desechar a los dioses falsos que habían adorado en el pasado. El pueblo responde afirmativamente, comprometiéndose a servir y obedecer a Dios en todas las cosas. Secreto 23. La caída de Jericó. En el libro de Josué, capítulo 6, se relata la caída milagrosa de Jericó ante el pueblo de Israel. Siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas rodean la ciudad durante 7 días, marchando alrededor de sus murallas una vez al día. En el 7º día, después de 7 vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocan las trompetas
y el pueblo grita, y las murallas de Jericó caen, permitiendo que los israelitas tomen la ciudad. La caída de Jericó es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios para con su pueblo. A través de su intervención sobrenatural, Dios demuestra su capacidad para derribar las fortalezas más formidables y cumplir sus promesas en la vida de su pueblo. Esta historia nos desafía a confiar en el poder de Dios para superar los obstáculos que enfrentamos y a obedecer fielmente sus instrucciones, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Secreto 24. La derrota en Jai y la restauración. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la derrota del pueblo de Israel en Jai debido al pecado de Acán. Después de la desobediencia de Acán al tomar despojos de la ciudad de Jericó, Dios retira su protección y favor del pueblo de Israel, lo que resulta en una vergonzosa derrota en la batalla de Jai. Sin embargo, después de que Acán confiesa su pecado y es castigado, Dios restaura su favor sobre el pueblo de Israel y les da la victoria sobre sus enemigos. La derrota en Jai y la posterior restauración del pueblo de Israel son un recordatorio de la importancia de la obediencia y la confesión del pecado en la vida del creyente. A través de la desobediencia de Acán, vemos las graves consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y restauración en la relación con Dios. Esta historia nos desafía a examinar nuestros corazones en busca de cualquier pecado que nos aparte de Dios y a confesarlo sinceramente, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos a una relación correcta con Él. Secreto 25. La promesa del Mesías. El 25º secreto se encuentra en las profecías del Antiguo Testamento, que anticipan la venida del Mesías. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas profecías que hablan de un Redentor que vendrá para salvar a su pueblo y establecer su reino eterno. Estas profecías apuntan hacia la venida de Jesucristo, quien cumplirá todas las promesas de Dios y traerá salvación y redención a toda la humanidad. La promesa del Mesías es el hilo conductor que une toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Desde los primeros relatos de la caída en el jardín del Edén hasta las profecías de los profetas, encontramos un testimonio continuo de la promesa de Dios de enviar un Salvador para liberar a su pueblo del pecado y restaurar su comunión con Él. Esta promesa nos da esperanza y seguridad en medio de las pruebas y dificultades de la vida, sabiendo que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Secreto 26. La profecía de la estrella de Jacob. El 26º secreto se encuentra en Números 24:17, donde el profeta Balaam pronuncia una profecía sobre la venida del Mesías. Balaam ve una visión de un futuro rey de Israel que surgirá de Jacob y gobernará sobre todas las naciones. Esta profecía es una anticipación del reinado mesiánico de Jesucristo, quien vendrá para establecer su reino eterno y traer paz y justicia a toda la tierra. La profecía de la estrella de Jacob es un recordatorio de la soberanía y el plan de Dios para la historia humana. A través de esta profecía, Dios revela su propósito de enviar un Salvador para redimir a su pueblo y restaurar su reino. Esta profecía nos desafía a poner nuestra esperanza y confianza en el Mesías prometido, sabiendo que en Él encontramos salvación y vida eterna. Secreto 27. La profecía del siervo sufriente. El 27º secreto se encuentra en Isaías 53, donde se describe la figura del siervo sufriente que sufrirá y morirá por los pecados del pueblo. Esta profecía es una clara anticipación del sufrimiento y la muerte de Jesucristo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. A través de su muerte y resurrección, el siervo sufriente traerá salvación y redención a toda la humanidad. La profecía del siervo sufriente es un recordatorio del amor sacrificial de Dios y su plan para la redención de la humanidad. A través del sufrimiento y la muerte de Jesucristo, Dios ofrece perdón y reconciliación a todos los que confían en Él como su Salvador. Esta profecía nos desafía a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y a aceptar el regalo gratuito de la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Secreto 28. La profecía de la Natividad. El 28º secreto se encuentra en Isaías 7:14,
donde se profetiza el nacimiento de un niño que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía es una anticipación del nacimiento milagroso de Jesucristo, quien vendrá al mundo para ser el Salvador y Redentor de la humanidad. A través de su nacimiento, Dios demostrará su amor y su compromiso de estar presente y activo en la vida de su pueblo. La profecía de la Natividad es un testimonio del plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. A través del nacimiento de Jesucristo, Dios cumple su promesa de enviar un Salvador, que traerá luz y esperanza a un mundo perdido en pecado y oscuridad. Esta profecía nos desafía a celebrar el nacimiento de Jesucristo con gratitud y alegría, reconociendo en Él el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestra salvación y redención. Secreto 29. La profecía de la resurrección. El 29º secreto se encuentra en el Salmo 16:10, donde se profetiza la resurrección del Mesías después de su muerte. Este salmo es una anticipación del evento central del cristianismo, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A través de su resurrección, Jesucristo vence el poder del pecado y la muerte, y ofrece vida eterna a todos los que creen en Él como su Salvador. La profecía de la resurrección es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios para con su pueblo. A través de la resurrección de Jesucristo, Dios cumple su promesa de vida eterna para todos los que confían en su Hijo como su Salvador. Esta profecía nos desafía a vivir en la esperanza y la seguridad de la resurrección, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte, y que un día seremos resucitados para vivir con Él por toda la eternidad. Secreto 30. La profecía de la segunda venida. El 30º secreto se encuentra en Mateo 24, donde Jesús pronostica su segunda venida al final de los tiempos. Jesús describe los signos que precederán a su regreso y anima a sus seguidores a permanecer vigilantes y preparados para su venida. Esta profecía es una llamada a la acción para todos los creyentes, instándolos a vivir vidas santas y obedientes en anticipación de la venida del Señor. La profecía de la segunda venida es un recordatorio de la esperanza y la promesa del regreso de Jesucristo para establecer su reino eterno en la tierra. A través de su segunda venida, Jesús cumplirá todas las promesas de Dios y restaurará la creación a su estado original de perfección y armonía. Esta profecía nos desafía a vivir con expectación y preparación para la venida del Señor, sabiendo que un día seremos reunidos con Él para siempre en su reino eterno. Secreto 31. La tentación de Jesús en el desierto. El 31º secreto se encuentra en Mateo 4:1-11, donde se relata la tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús es tentado por el diablo para que renuncie a su misión divina y busque satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, Jesús rechaza las tentaciones de Satanás citando las Escrituras y afirmando su lealtad y obediencia a Dios. La tentación de Jesús en el desierto es un poderoso ejemplo de resistencia y victoria sobre el pecado. A través de su firmeza y confianza en la palabra de Dios, Jesús demuestra su compromiso de cumplir la voluntad de su Padre Celestial en todas las cosas. Esta historia nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, resistiendo las tentaciones del diablo y viviendo vidas de obediencia y fidelidad a Dios. Secreto 32. La elección de los 12 discípulos. El 32º secreto se encuentra en Lucas 6:12-16, donde se relata la elección de los 12 discípulos por parte de Jesús. Después de pasar toda la noche en oración, Jesús selecciona a 12 hombres para ser sus discípulos y colaboradores en el ministerio. Estos 12 hombres serán testigos de sus enseñanzas, milagros y sacrificio, y llevarán adelante la obra de la Iglesia después de su partida. La elección de los 12 discípulos es un testimonio del plan soberano de Dios para el establecimiento y la expansión de su reino en la tierra. A través de estos hombres humildes y ordinarios, Dios llevará a cabo su obra redentora y transformará el mundo para siempre. Esta historia nos desafía a seguir el ejemplo de los discípulos, respondiendo al llamado de Jesús con obediencia y disposición para servir en su reino.
Secreto 33. La enseñanza de las bienaventuranzas. El 33º secreto se encuentra en Mateo 5:1-12, donde Jesús enseña las bienaventuranzas a sus discípulos. En estas declaraciones de bendición, Jesús proclama las bendiciones y recompensas reservadas para aquellos que viven vidas de humildad, mansedumbre, justicia y amor. Las bienaventuranzas desafían las normas del mundo y ofrecen una visión radicalmente diferente de la verdadera felicidad y bendición. Las bienaventuranzas son un llamado a vivir vidas de santidad y sacrificio en el reino de Dios. A través de estas palabras, Jesús revela las actitudes y valores que son más estimados por Dios y que traen verdadera satisfacción y plenitud a nuestras vidas. Esta enseñanza nos desafía a buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, sabiendo que en Él encontramos la verdadera felicidad y bendición. Secreto 34. La parábola del sembrador. El 34º secreto se encuentra en Mateo 13:1-23, donde Jesús enseña la parábola del sembrador a sus discípulos. En esta parábola, Jesús compara la predicación del Evangelio con la siembra de semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas semillas caen en tierra fértil y producen una cosecha abundante, mientras que otras caen en tierra rocosa o entre espinos y no producen fruto. La parábola del sembrador es un recordatorio de la importancia de recibir y responder al mensaje del Evangelio con un corazón receptivo y obediente. A través de esta parábola, Jesús advierte sobre los obstáculos y peligros que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual y nos desafía a cultivar una fe genuina que produzca fruto en abundancia. Esta enseñanza nos anima a examinar nuestros corazones y a asegurarnos de que estamos respondiendo fielmente al llamado de Dios en nuestras vidas. Secreto 35. La transfiguración de Jesús. El 35º secreto se encuentra en Mateo 17:1-13, donde se relata la transfiguración de Jesús ante 3 de sus discípulos en el monte. Mientras Jesús ora, su rostro brilla como el sol, y sus ropas se vuelven resplandecientes. Moisés y Elías aparecen junto a él, hablando con él sobre su muerte próxima en Jerusalén. Una voz del cielo declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». La transfiguración de Jesús es un momento de revelación divina y confirmación de su identidad y misión como el Hijo de Dios. A través de este evento, Dios da testimonio de Jesús como su enviado y revela su gloria divina a sus discípulos. Esta experiencia fortalece la fe de los discípulos y les da la certeza de que Jesús es quien dice ser. La transfiguración nos desafía a reconocer y seguir a Jesús como el Hijo de Dios y a escuchar atentamente sus enseñanzas y mandamientos. Secreto 36. La última cena. El 36º secreto se encuentra en Mateo 26:17-30, donde se relata la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Durante esta cena de la Pascua, Jesús instituye la Santa Cena, dando pan y vino a sus discípulos como símbolos de su cuerpo y sangre, que serán derramados por la salvación de muchos. Jesús les insta a recordar su sacrificio y a celebrar la comunión en su memoria. La última cena es un momento de profundo significado y solemnidad en la vida y ministerio de Jesús. A través de este acto, Jesús anticipa su muerte sacrificial en la cruz y establece la Santa Cena como un memorial de su sacrificio redentor. Esta experiencia nos desafía a participar en la comunión con gratitud y humildad, recordando el sacrificio de Jesús por nuestra salvación y renovando nuestro compromiso de seguirlo fielmente en todas las cosas. Secreto 37. La oración en el huerto de Getsemaní. El 37º secreto se encuentra en Mateo 26:36-46, donde se relata la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní antes de su arresto. En medio de una profunda angustia y tristeza, Jesús ora fervientemente a su Padre Celestial, pidiendo que se aparte de él la copa de sufrimiento que está por venir. Sin embargo, Jesús somete su voluntad a la de Dios, diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú». La oración en el huerto de Getsemaní es un momento de profundo sufrimiento y entrega para Jesús. A través de esta experiencia,
Jesús muestra su humanidad y su divinidad al someterse voluntariamente a la voluntad de su Padre Celestial. Esta oración nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra propia vida de oración, confiando en la sabiduría y el amor de Dios, incluso en medio de las pruebas y dificultades más difíciles. Secreto 38. El juicio de Jesús ante Pilato. El 38º secreto se encuentra en Mateo 27:11-26, donde se relata el juicio de Jesús ante Pilato, el gobernador romano de Judea. A pesar de no encontrar ninguna culpa en Jesús, Pilato cede a la presión de la multitud y condena a Jesús a muerte en la cruz. Antes de entregar a Jesús para ser crucificado, Pilato lava sus manos públicamente, lavándose de cualquier responsabilidad en la condena de Jesús. El juicio de Jesús ante Pilato es un recordatorio del costo del pecado y la injusticia en el mundo. A pesar de ser inocente, Jesús es condenado y crucificado como un criminal, sufriendo la pena de muerte en lugar de los pecadores culpables. Esta experiencia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, reconociendo nuestra necesidad del perdón y la redención que Jesús ofrece a través de su muerte en la cruz. Secreto 39. La crucifixión de Jesús. El 39º secreto se encuentra en Mateo 27:27-56, donde se relata la crucifixión de Jesús en el Monte Calvario. Después de ser brutalmente azotado y humillado, Jesús es clavado en la cruz y levantado entre dos criminales. A lo largo de su agonía, Jesús muestra compasión por sus verdugos y ofrece perdón a uno de los criminales arrepentidos. Finalmente, Jesús entrega su espíritu en manos de su Padre y muere por la salvación del mundo. La crucifixión de Jesús es el punto culminante del plan de Dios para la redención de la humanidad. A través de su muerte en la cruz, Jesús lleva el castigo por nuestros pecados y ofrece perdón y reconciliación a todos los que confían en Él como su Salvador. Esta experiencia nos desafía a contemplar el sacrificio de Jesús con gratitud y humildad, reconociendo en su muerte el precio pagado por nuestra salvación. Secreto 40. La resurrección de Jesús. El 40º secreto se encuentra en Mateo 28:1-10, donde se relata la resurrección de Jesús de entre los muertos. Después de su crucifixión y sepultura, Jesús resucita al tercer día, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Un ángel anuncia la buena noticia a las mujeres que visitan la tumba, diciendo: «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo y la prueba definitiva de su divinidad y poder sobre la muerte. A través de su resurrección, Jesús ofrece vida eterna y esperanza a todos los que creen en Él como su Salvador. Esta experiencia nos desafía a celebrar la resurrección de Jesús con alegría y gratitud, reconociendo en su victoria sobre la muerte la promesa de nuestra propia resurrección y vida eterna en su reino. Si te ha gustado esta historia bíblica, suscríbete y deja un me gusta para no perderte más historias bíblicas. Con esto nos despedimos, hasta la siguiente historia bíblica.